ayer, algo dentro de esa persona se quebró. Creía que podía vivir sin ti, pero el silencio le respondió de una forma que nunca imaginó. Pensó que tu ausencia no importaría, pero lo que descubrió cambió su forma de sentir para siempre. ¿Alguna vez alguien se alejó de ti, convencido de que no te necesitaba, solo para darse cuenta demasiado tarde de lo que perdió? Hoy entenderás por qué ocurre y qué significa realmente ese cambio. Si esto resonó contigo, suscríbete ahora mismo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario con tu experiencia y guarda este video antes de que lo olvides. La ausencia tiene una forma silenciosa pero profundamente reveladora de mostrar lo que antes pasaba desapercibido. Mientras alguien está presente en nuestra vida, su valor muchas veces se diluye entre la rutina, las expectativas y la ilusión de permanencia. Nos acostumbramos a su voz, a su compañía, a los pequeños gestos que parecen normales, hasta que dejan de existir. Y es en ese momento, cuando ya no están, cuando la mente comienza a reorganizar lo que antes ignoraba. La ausencia no grita, no exige, no se impone, pero transforma. Porque cuando alguien se va, ya sea por decisión propia o por circunstancias inevitables, deja un espacio que no puede ser llenado de inmediato. Ese espacio no es simplemente físico, es emocional, psicológico, incluso simbólico. Es un vacío que obliga a la conciencia a mirar hacia adentro. Antes, esa persona era parte del paisaje cotidiano. Ahora, su falta se convierte en el centro de atención. Y en ese cambio de perspectiva ocurre algo crucial. Lo que era invisible se vuelve evidente. Se recuerdan palabras que en su momento parecían insignificantes. Se reviven momentos que no fueron valorados como merecían. Se comprende, con una claridad casi dolorosa, la magnitud de lo que se tenía. La mente humana tiende a minimizar lo constante. Lo que siempre está, deja de percibirse con intensidad. Es un mecanismo natural, pero también peligroso, porque nos hace creer que aquello que tenemos hoy estará disponible mañana sin condiciones. Pero la ausencia rompe esa ilusión. Cuando alguien ya no está, no hay posibilidad de repetir conversaciones, de corregir errores, de demostrar aprecio en el momento adecuado. Y es precisamente esa imposibilidad la que otorga peso a lo perdido. Lo que antes era opcional, se revela como esencial. Y entonces surge una pregunta inevitable, aunque muchas veces incómoda. ¿Por qué no lo vi antes? La respuesta no es simple, pero suele estar relacionada con el ego, la distracción o la falsa sensación de control. Creemos que podemos decidir cuándo valorar, cuándo acercarnos, cuándo cuidar. Pensamos que el tiempo está de nuestro lado, hasta que deja de estarlo. La ausencia, en su crudeza, elimina todas esas excusas. No permite negociación ni reinterpretación inmediata. Es definitiva en su mensaje. Lo que no se valoró en presencia, ahora solo puede entenderse en retrospectiva. Y esa comprensión no siempre trae alivio. A veces llega acompañada de arrepentimiento. Otras veces, de una melancolía persistente que se instala en los momentos más inesperados. Incluso puede manifestarse como una inquietud interna, una sensación de que algo quedó incompleto. Pero también hay algo más en este proceso. La ausencia no solo revela el valor de la otra persona, también revela quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestras prioridades reales, no las que decimos tener. Nos confronta con nuestras decisiones, con nuestras omisiones, con las veces que elegimos no ver. Es un espejo incómodo, pero profundamente honesto. Y en esa honestidad existe una oportunidad, la de aprender. Porque aunque no siempre sea posible recuperar lo perdido, sí es posible transformar la forma en que percibimos a quienes aún están. La ausencia de alguien puede convertirse en una lección silenciosa sobre la importancia de la presencia de otros. Nos enseña que el valor no debería depender de la pérdida para ser reconocido, que el aprecio no debería posponerse,
que las conexiones humanas no son infinitas ni garantizadas. Sin embargo, la naturaleza humana suele necesitar ese impacto, ese quiebre, para despertar. Por eso, cuando alguien finalmente comprende el valor de quien ya no está, lo hace desde un lugar más profundo, más auténtico, pero también más vulnerable. Ya no hay distracciones que suavicen la verdad, ya no hay excusas que la oculten. Solo queda la certeza de que algo importante existió, y que su ausencia lo hizo visible. Y quizá esa sea una de las paradojas más intensas de la experiencia humana, que muchas veces no vemos con claridad lo que tenemos, hasta que deja de estar. Pero cuando finalmente lo vemos, ya no somos los mismos. El ego tiene una capacidad sutil pero poderosa de distorsionar la realidad. No lo hace de manera evidente ni abrupta, sino de forma silenciosa, casi imperceptible, infiltrándose en los pensamientos cotidianos hasta moldear la manera en que percibimos a los demás y a nosotros mismos. Cuando el ego domina, crea una narrativa conveniente. Nos hace creer que tenemos el control, que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie más allá de lo estrictamente necesario. Bajo su influencia, comenzamos a reinterpretar las relaciones desde una posición de superioridad o indiferencia emocional. Es en ese estado donde el valor de las personas se reduce sin que nos demos cuenta. El ego susurra que siempre habrá otra oportunidad, que las personas importantes no se irán realmente, que el afecto recibido es algo asegurado. Y así, poco a poco, se instala una falsa seguridad que debilita la sensibilidad hacia el otro. Se dejan de notar los esfuerzos, se minimizan los gestos, se normaliza lo extraordinario. Pero lo más peligroso no es lo que el ego dice, sino lo que oculta. Oculta la fragilidad de los vínculos. Oculta la posibilidad real de pérdida. Oculta el hecho de que toda relación, por más fuerte que parezca, requiere atención, presencia y reconocimiento. Mientras todo está en su lugar, el ego mantiene la ilusión intacta. Refuerza la idea de que nada cambiará, de que todo seguirá disponible sin importar la actitud o la distancia emocional que se imponga. Sin embargo, esta construcción interna no resiste el impacto de la realidad cuando ocurre una pérdida verdadera. Y cuando esa pérdida llega, el ego no puede sostenerse. Se quiebra. Porque la ausencia de alguien significativo introduce una verdad que no puede ser negada. No todo estaba bajo control. No todo era permanente. No todo podía darse por hecho. En ese momento, la percepción cambia de forma abrupta. Aquello que antes parecía reemplazable se vuelve único. Lo que se consideraba seguro se revela como frágil, y lo que se ignoraba comienza a ocupar el centro de la conciencia. El ego, que antes protegía una imagen de independencia y fortaleza, se ve obligado a retirarse, dejando espacio a una comprensión más profunda, pero también más dolorosa. Aparecen pensamientos que antes no tenían lugar. Recuerdos que ahora adquieren un peso emocional distinto. Preguntas que ya no pueden evitarse. ¿Por qué no valoré más? ¿Por qué asumí que siempre estaría ahí? ¿Por qué dejé que la costumbre reemplazara al aprecio? Estas preguntas no surgen desde el ego, sino desde una parte más auténtica del ser, una parte que solo se activa cuando la ilusión se rompe. Y es en esa ruptura donde comienza el verdadero aprendizaje. Porque la pérdida tiene una función reveladora. Desmantela las defensas construidas por el ego y permite ver con claridad lo que antes estaba distorsionado. No se trata solo de reconocer el valor de la persona ausente, sino de entender cómo y por qué ese valor fue ignorado. El ego no desaparece por completo, pero pierde su dominio absoluto. Ya no puede sostener la misma narrativa sin ser cuestionado por la experiencia vivida. Y en ese cuestionamiento nace una nueva forma de percibir. Más consciente. Más humilde. Más conectada con la realidad emocional. Se comprende que la autosuficiencia absoluta es una ilusión. Que las relaciones no son accesorios,
sino componentes esenciales de la vida humana. Que el afecto, la presencia y el vínculo no pueden tratarse como garantías permanentes. Pero este entendimiento llega, muchas veces, demasiado tarde para cambiar lo ocurrido. Esa es la paradoja. El ego retrasa la comprensión hasta que la pérdida la vuelve inevitable. Y cuando finalmente se alcanza esa claridad, ya no siempre es posible actuar en consecuencia con la persona que la provocó. Sin embargo, el aprendizaje no es inútil. Permanece. Se convierte en una especie de conciencia interna que influye en las decisiones futuras. En la forma de relacionarse. En la manera de valorar a quienes aún están presentes. La experiencia deja una marca que transforma la percepción. Ya no se confunde la costumbre con la permanencia. Ya no se asume que el tiempo está garantizado. Ya no se ignoran los detalles que antes parecían insignificantes. Porque cuando el ego se ve confrontado por una pérdida real, deja de ser una guía confiable y se convierte en una advertencia. Una advertencia de lo fácil que es perder de vista lo esencial, de lo rápido que puede cambiar la realidad y de lo necesario que es mirar más allá de uno mismo antes de que sea demasiado tarde. Así, lo que comenzó como una ilusión sostenida por el ego, termina convirtiéndose en una comprensión más profunda de la vida y de las relaciones. Una comprensión que, aunque nacida del dolor, tiene el poder de cambiarlo todo. El cambio emocional profundo rara vez anuncia su llegada. No envía señales claras, no se presenta con advertencias ni sigue un calendario predecible. Más bien, emerge en silencio, en los momentos menos esperados, cuando la mente parece ocupada en otras cosas y la vida continúa con su aparente normalidad. Durante mucho tiempo, las emociones pueden permanecer contenidas, organizadas bajo estructuras que nos permiten funcionar sin cuestionamientos profundos. Nos adaptamos, justificamos, evitamos mirar demasiado hacia adentro. Creamos explicaciones que nos dan tranquilidad, aunque no sean completamente ciertas. Y entonces, sin previo aviso, algo se altera. Puede ser un recuerdo repentino, una canción que despierta sensaciones olvidadas, un lugar que reactiva lo que parecía superado, o incluso un momento de silencio que deja espacio para que lo reprimido salga a la superficie. Ese instante, aparentemente pequeño, actúa como un detonante. Lo que estaba contenido comienza a expandirse. Lo que parecía resuelto se revela incompleto. Y lo que se había ignorado toma una fuerza imposible de controlar. El cambio emocional profundo no ocurre de manera gradual en esos casos. Se siente como un quiebre. Como si algo dentro de la persona se reorganizara de golpe, alterando su percepción, su sensibilidad y su forma de entender lo que ha vivido. Es una experiencia desconcertante. Porque hasta ese momento, todo parecía estable. La narrativa interna estaba construida, las decisiones justificadas, las emociones clasificadas. Había una sensación de control, de comprensión, incluso de cierre. Pero ese cambio inesperado desmantela esa estructura. De pronto, lo que se creía correcto comienza a generar dudas. Lo que se había minimizado adquiere una dimensión nueva. Y lo que se había dejado atrás regresa con una intensidad que sorprende. No es simplemente recordar, es sentir de nuevo, pero de una forma más profunda, más consciente, más auténtica. Ese tipo de cambio no puede forzarse ni evitarse. Es el resultado de procesos internos que han estado desarrollándose en silencio, acumulando significado hasta alcanzar un punto crítico. Y cuando ese punto se alcanza, la transformación es inevitable. La persona comienza a ver su pasado desde otra perspectiva. Interpreta las mismas experiencias, pero con una comprensión diferente. Descubre matices que antes no percibía. Y en ese redescubrimiento emocional surge algo fundamental, la verdad. No una verdad externa, objetiva, sino una verdad interna, íntima, que redefine la relación con uno mismo y con los demás. Se reconoce lo que realmente se sintió,
aunque en su momento haya sido negado. Se admite el impacto de ciertas personas, incluso si antes se intentó restarles importancia. Se comprende el peso de decisiones que en su momento parecían insignificantes. Este tipo de cambio puede ser incómodo, incluso doloroso, porque rompe con la imagen que la persona tenía de sí misma. Obliga a confrontar contradicciones, a aceptar errores, a reconocer vulnerabilidades. Pero también tiene un potencial transformador inmenso, porque al surgir de manera inesperada, no está filtrado por el ego ni por las defensas habituales. Llega con una claridad difícil de ignorar, imponiéndose como una experiencia que debe ser procesada. No permite evasión prolongada. La mente puede intentar racionalizarlo, minimizarlo o posponerlo, pero la emoción ya ha tomado forma. Y una vez que eso ocurre, algo cambia de manera irreversible. La sensibilidad se agudiza, la percepción se profundiza. La conexión con la propia experiencia se vuelve más directa. Y con ello, también cambia la forma en que se entienden las relaciones. Lo que antes parecía superficial revela su profundidad. Lo que se consideraba reemplazable se muestra como único, y lo que se había dado por hecho se percibe como un regalo que no fue plenamente reconocido. Este despertar emocional no siempre lleva a una acción inmediata. A veces se manifiesta como una reflexión silenciosa, como una serie de pensamientos recurrentes que invitan a reconsiderar lo vivido. Otras veces impulsa a actuar, a buscar, a intentar reparar. Pero independientemente de la respuesta externa, el cambio interno ya ha ocurrido. Y ese es el punto clave. Porque una vez que la emoción ha sido comprendida en ese nivel, ya no puede volver a su estado anterior. La ignorancia emocional, que antes ofrecía cierta comodidad, deja de ser posible. La persona ya no puede convencerse de las mismas historias. Ya no puede sostener las mismas justificaciones sin sentir una disonancia interna. Algo se ha movido, y no vuelve a su lugar original. Así, lo inesperado se convierte en lo inevitable, y lo que parecía estable se revela como transitorio. El cambio emocional profundo no pide permiso. Llega cuando tiene que llegar. Y cuando lo hace, transforma para siempre la manera en que una persona siente, recuerda y comprende su propia historia. La conexión humana posee una profundidad que rara vez se comprende en el momento en que se vive. Mientras las personas están presentes en nuestra vida, su compañía puede parecer natural, casi inevitable, como si formara parte del orden normal de las cosas. Sin embargo, esa percepción encierra una ilusión peligrosa. La creencia de que los vínculos significativos pueden ser reemplazados con facilidad. Con el paso del tiempo, esta idea comienza a desmoronarse, porque las conexiones humanas no se construyen únicamente a partir de la cercanía física o la frecuencia del contacto. Se forman a través de experiencias compartidas, de silencios entendidos, de gestos que no necesitan explicación. Cada interacción deja una huella invisible que se acumula, creando una historia única entre dos personas. Y esa historia no puede replicarse. Se puede conocer a alguien nuevo, se pueden crear nuevos lazos, incluso se pueden vivir momentos significativos con otras personas. Pero lo que se construyó con alguien específico pertenece a un contexto irrepetible, un tiempo, una versión de uno mismo, unas circunstancias que ya no existen de la misma manera. Por eso, cuando una conexión se pierde, no se pierde solo a la persona, se pierde todo lo que representaba. Se pierde la forma en que entendía sin necesidad de palabras. Se pierde la manera en que interpretaba los silencios. Se pierde esa sincronía emocional que no se puede fabricar. Y con los años, esta realidad se vuelve más evidente. Porque el tiempo no solo acumula experiencias, también reduce las oportunidades de crear conexiones con la misma intensidad. La vida se vuelve más estructurada, más limitada en cuanto a nuevas aperturas emocionales. Las prioridades cambian, las rutinas se consolidan, y la disposición a exponerse emocionalmente ya no es la misma que antes.
Así, cada conexión significativa adquiere un valor mayor. Ya no se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de conocer a muchas personas, sino de comprender profundamente a unas pocas. Y cuando una de esas pocas se va, el impacto no es superficial. No se reemplaza con facilidad, porque no era intercambiable. Existe una tendencia a pensar que el vacío que deja alguien puede llenarse simplemente con la presencia de otra persona. Pero esa idea ignora la naturaleza específica de los vínculos humanos. Cada relación es una combinación única de personalidades, momentos y significados compartidos. No hay dos iguales. Por eso, cuando se intenta reemplazar una conexión profunda, lo que suele ocurrir no es una sustitución real, sino una comparación constante. Se buscan rasgos similares, se esperan respuestas parecidas, se intenta recrear lo que ya no está. Y en ese intento se evidencia aún más la ausencia, porque lo que se perdió no era solo la compañía, era la forma particular en que esa persona existía en la vida de uno. Con el tiempo, esta comprensión puede generar una sensación de nostalgia, pero también de claridad. Se empieza a reconocer que algunas personas no eran simplemente parte del entorno, sino pilares emocionales. Que su presencia sostenía aspectos de la vida que ahora se perciben más frágiles. Y esa percepción cambia la manera de valorar las conexiones actuales. Se vuelve más consciente, más cuidadosa, más atenta a los detalles, porque se entiende que no todas las relaciones tienen la misma profundidad, ni todas dejan la misma marca. Y también se comprende que el paso del tiempo no facilita necesariamente la creación de nuevos vínculos con la misma intensidad. Al contrario, puede hacer que las personas se vuelvan más selectivas, más reservadas, más conscientes de lo que implica abrirse emocionalmente. Esto no significa que sea imposible formar nuevas conexiones significativas, pero sí implica que requieren un nivel de presencia y autenticidad que no siempre es fácil de alcanzar. Por eso, las relaciones que ya han demostrado su valor adquieren un peso especial. No son reemplazables porque no son genéricas. No son intercambiables porque están ligadas a una historia única. No son repetibles porque pertenecen a un momento específico de la vida. Y cuando se pierde una de esas conexiones, lo que queda no es solo el recuerdo de la persona, sino la conciencia de lo que significaba tenerla. Esa conciencia puede ser dolorosa, pero también transformadora, porque enseña a no subestimar la importancia de quienes están presentes, a no asumir que siempre habrá otra oportunidad para conectar de la misma manera, a no tratar los vínculos profundos como si fueran reemplazables. Con el paso del tiempo, esta lección se vuelve más clara. Las conexiones humanas verdaderas no se multiplican fácilmente, no aparecen constantemente, no se reconstruyen sin esfuerzo. Son el resultado de algo más profundo, de la coincidencia entre dos mundos internos que por un tiempo lograron encontrarse y comprenderse. Y cuando ese encuentro ocurre, su valor no debería descubrirse solo en su ausencia. Pero muchas veces es precisamente ahí donde finalmente se comprende.